eres bueno, 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 bueno. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos del 11 al 14. Le hemos titulado al mensaje de esta tarde de la siguiente manera: Dios hace un llamado a su pueblo. Dios hace un llamado a su pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos del 11 al 14. Y vamos a hacer lectura de estos versos en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Este texto sé que es conocido por muchos de ustedes. Es una más que una invitación en el contexto del pasaje, viene a ser más bien una afirmación. Una afirmación que viene como resultado de que Salomón pues había construido ese templo al Señor. Algo que su padre David había deseado y anhelado hacer, pero que a él no se le dio, sino que le fue concedido a Salomón. Salomón puso todo su empeño en todo lo que tenía que ver en cuanto al edificio de ese templo, en cuanto a la belleza arquitectónica y al valor de los materiales utilizados allí. Se hizo con mucho empeño. Ahora, ciertamente, pues a nosotros, a Dios, tenemos que ofrecerle de manera excelente, ¿verdad? En este caso, lo mejor a Dios, como lo hizo Salomón en cuanto al templo. Pero déjeme decirle algo: los templos hermosos pueden cautivar la vista de aquellos que no solamente pertenecen a esa comunidad de fe, sino también afuera. Pero lo más importante de un templo, entiéndase que el templo es el lugar donde Dios se manifiesta, es precisamente eso, que Dios se manifieste en ese lugar. O sea, para el pueblo hebreo, el templo representaba no solamente, ¿verdad?, ese monumento, si podemos llamarlo así, de esa relación del pueblo con su Dios, sino que también ese era el punto de contacto entre el pueblo y su Dios. Así que para Salomón era muy importante que fuera hermoso el edificio, pero más que nada que tuviera el respaldo de Dios. O sea, ese lugar iba a ser un lugar de adoración, ese era un lugar de oración. Así que él le había pedido al Señor que Dios se manifestara en ese lugar. Porque déjenme decirles, mis queridos hermanos, de qué vale tener lugares sumamente hermosos, capillas y catedrales bien hechas y con mucho lujo, pero sin embargo lo que es más importante, que es lo que ocurre dentro de ese lugar, no se da. Porque ¿qué es lo más importante? Nuestra relación con Dios. Se supone que ese lugar no sea el fin, sino el medio para nosotros crecer en nuestra relación con Dios. Y así entonces Salomón puso su empeño en todo lo físico, pero sobre todo él quería de que ciertamente lo que ocurriera en ese templo llegara hasta el mismo cielo. Así que entonces en el verso 12 del pasaje que leímos dice que
apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. O sea, ¿de qué vale de que nosotros podamos levantar y erigir grandes edificios, pero si Dios no está allí, de nada sirve? O sea, si Dios no está presente, si su respaldo no está allí, ¿de qué vale? Es lo mismo que un ministro puede prepararse teológicamente, un ministro puede ir a los mejores seminarios, un ministro puede ir a las mejores conferencias, puede vestir la ropa más modesta para que comunique fe, pero sin embargo, si su vida no está en conexión con Dios, pues todo lo demás es cosmético. Dios no quiere que simplemente nosotros luzcamos bien, sino que seamos lo que pregonamos ser, un pueblo auténtico. Un pueblo que tiene una relación con Dios. Como bien dice y reza esa gran expresión de Dios acerca de Israel. Yo soy tu Dios, tú serás mi pueblo y yo habitaré entre ustedes. O sea, esto no es cuestión de tener protocolos. Esto no es cuestión de tener una relación con Dios social y cultural y tradicional. Es que tengamos una relación viva con el Dios vivo que está aquí en los cielos. Entonces, gloria a Dios que el Señor avaló y respaldó lo que Salomón había hecho. Dice, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Imagínense que luego de tantos esfuerzos Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero este lugar ya. ¿Sabes qué? Yo no voy a bendecir lo que va a pasar en ese lugar. Pues entonces cuando Dios no está en un templo, pues ese lugar no es un templo, es un edificio. Y nosotros, pues, lógicamente en el nuevo pacto, la Escritura nos dice que ese templo del Espíritu Santo somos nosotros. Pero entonces cuando lo llevamos a lo que son las reuniones de la iglesia, pues nos reunimos en edificios. Y queremos que esos edificios sean los mejores, ¿verdad? Que estén acondicionados, que estén en un buen lugar, que tengan todos los reglamentos cumplidos de acuerdo a la localización donde se encuentra. Pero ¿de qué vale que tengamos el mejor templo? ¿De qué vale que tengamos la mejor localización? ¿De qué vale que tengamos el mejor estacionamiento si Dios no está allí? Y usted dirá, puede haber lugares que digan y se proyecten como que son de Dios y Dios no está allí. Muchísimos. ¿Por qué? Porque Dios lo que respalda es primeramente su llamado y respalda a un pueblo que es obediente a Él. Entonces, luego que Dios valida, y eso es lo más importante, y yo creo que haciendo una parte en esta exposición, mi hermano, asegurémonos que todo lo que vayamos a hacer esté en la voluntad de Dios. Asegurémonos que ya sea una decisión personal o ya sea una decisión que tenga que ver en el plano ministerial de servicio a Dios, que primero esté avalado por el cielo. Porque Dios no es un Dios que simplemente respalda buenas intenciones, Dios respalda su llamado y su plan. Personas pueden tener las mejores intenciones de hacer cosas para el Señor, pero si Dios no está en el asunto, en vano, como dijo el salmista, vela la ciudad, vela la guardia. Si Dios no está en el asunto, en vano todos son los esfuerzos del hombre. Pero de nuevo, retomando la historia del pasaje, gloria a Dios que Él avaló los esfuerzos de Salomón y lo que había ocurrido allí. Pero lo más importante se da en el verso 13 y 14. Ahí es que se encuentra el verdadero valor del templo. Y es que Él mismo dice, miren, yo le aseguro que todo lo que pase en ese lugar, yo voy a estar consciente del mismo. O sea, mis ojos, mis oídos, mi ser, o sea, en este caso utilizando una imagen antropológica de Dios, o antropomórfica, o sea, Dios no tiene estos sentidos como nosotros los tenemos. Dios es Dios, pero utiliza este lenguaje para que nosotros podamos comprender. O sea, Dios ha puesto sus ojos, o sea, sus sentidos, sus oídos, su atención hacia lo que pasa en ese lugar. Y eso es a fin de cuentas lo que a nosotros más nos interesa como iglesia. De que hoy la presencia de Dios está en medio nuestro. De que Dios recibe lo que nosotros le estamos ofreciendo a Él. Y de que Dios está dispuesto a seguir hablando nuestras vidas porque a pesar de nuestras debilidades y nuestras imperfecciones, somos el pueblo de Dios. Dios nos ama y Dios bendice un corazón contrito y humillado que se acerque a Él.
Entonces, lo más importante de ese templo, como le dije anteriormente, va a ocurrir según dice el verso 13. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, o sea, es importante que dentro del contexto del hebreo y de toda esta cultura, la misma se movía en su economía mayormente en la agricultura. Y el agricultor puede tener las mejores condiciones del terreno, el agricultor puede tener el mejor abono, el mejor fertilizante, las mejores semillas, pero si no llueve, no hay cultivo, no hay cosecha, no hay nada. O sea, que el agricultor puede hacer todos los esfuerzos del mundo, todo lo que a él está en él poder llevarlo a cabo, pero si no viene del cielo el agua, definitivamente sus esfuerzos son en vano. Qué ilustración de lo que es nosotros como seres humanos y como iglesia. Tú puedes crear todas las condiciones en base a tus capacidades, pero si no viene lo del cielo, definitivamente no va a haber ¿qué? Fruto. Entonces él establece que sí iban a haber momentos que él podía cerrar el cielo y no hubiese lluvia, porque ya había ocurrido en otras ocasiones de acuerdo a la historia del Antiguo Testamento. O sea, cuando el pueblo de Dios desobedecía y luego de muchas y muchas maneras de Dios a través de los profetas, tratar de hacerlos llevar y entrar en razón para que pudieran arrepentirse de sus pecados y seguir hacia adelante, pues cuando la terquedad y la obstinación del pueblo persistía, entonces Dios tenía que llamarlo a su atención. ¿Y qué hizo? Pues cerraba los cielos. ¿Qué quiere decir con eso? No había lluvia. ¿Qué quiere decir eso? Que había sequía. ¿Qué quiere decir eso? Que no había que comer. Y es triste que Dios tenga que entonces luego recurrir a ese tipo de acciones para que nuestros ojos sean levantados a los cielos, cuando nuestros ojos deben estar todo el tiempo en los cielos. Como dijo el apóstol Pablo a los Colosenses, con nuestras miradas en los cielos puestos allí, nuestra atención tiene que estar en Jesucristo. No en las cosas de la tierra. Ciertamente caminamos en la tierra, nos conducimos en la tierra, pero para poder caminar correctamente en la tierra tenemos que tener los ojos en los cielos. Y claro que eso parece ilógico, porque si usted ve una persona por allí caminando físicamente, mirando hacia arriba, y pues sabe que va a tropezar, porque dice, este está loco. Pero lo Dios se está refiriendo en términos que espirituales. O sea, yo vivo, porque lógicamente yo no me puedo enajenar de lo que ocurre a mi alrededor. Yo soy un ente que está en sociedad. Y entonces estoy en convivencia con personas que creen como yo y personas que no creen como yo. Personas que son creyentes y personas que son perdidos. Estoy en un medio ambiente que tiene muchas voces correctas y voces equivocadas. Y para que nada de eso me pueda afectar en mi sincero caminar con el Señor, debo tener mis ojos espirituales puestos en Jesús, pero caminando en la tierra. Entonces, él le dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviase pestilencia a mi pueblo, o sea, está hablando de sequía, o está hablando de una invasión de insectos que eran las que afectaban los cultivos, o inclusive hasta pestilencia a mi pueblo. Si todas esas cosas ocurriesen, o sea, que Dios tiene la prerrogativa como soberano que es, a enviar ese tipo de situaciones, no con el fin meramente vengativo, como algunos lo pueden interpretar, o destructivo, porque Dios es un Dios narcisista que lo que busca es simplemente adoración para Él, y entonces se goza en destruir la humanidad. No es eso. Dios mismo da muchas oportunidades de arrepentimiento al mundo. El mismo apóstol Pedro dice que lo que algunos tienen por tardanza en cuanto a la venida del Señor no es ninguna tardanza o que Dios haya fallado su promesa en la segunda venida de Cristo, sino que él explica que un día son como 1000 años y 1000 años como un día para el Señor. Pero la idea radica en que él dice que él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Es lento, o sea, Dios antepone su gracia y su misericordia a su ira, pero el problema es que el corazón del hombre es tan depravado, es tan obstinado, es tan terco, que sigue en el camino que no es correcto.
Y le voy a decir algo, que cuando una persona toma malas decisiones, no solamente él es el que se afectan muchas otras personas que son inocentes de su decisión. ¿Por qué? Porque estamos en sociedad. Un padre que toma una mala decisión en el hogar, aunque dice, no, eso lo hice yo y yo soy el que debo pagar. Sin embargo, indirectamente la familia también paga. Paga la esposa, paga los hijos por tu mala decisión. Lo mismo la esposa. Lo mismo en este caso un líder de iglesia, un ministro. Si un ministro le falla a Dios, él fue el que falló, pero afecta a la iglesia que está dirigiendo. Y afecta no solamente al ministerio directo, sino también todo lo que representa el reino de Dios. Mientras más conocido, más impacto, o positivo o negativo, vas a tener. ¿Por qué? Porque este asunto de algunos pensar, no, es que esta es mi decisión y o gano yo o pierdo yo solo. No, es que si tú tomas una decisión, si tú ganas, también ganan otros. Y si tú pierdes, también otros pierden. Si no, pregúntale a Adán, que nos llevó a este lío. Por una decisión que él tomó junto a su esposa Eva, de escuchar la voz equivocada, nos metió en un lío. Él fue destituido de la presencia de Dios, expulsado del Edén, y usted y yo, como estamos representados en él, también. Y no solamente eso, sino que nacemos con una depravación en el corazón. Nacemos con un corazón que no quiere buscar de Dios por sus propios medios. Por un corazón que, aunque vea personas resucitar y grandes milagros de frente, si el Señor no interviene en su corazón, si el Espíritu Santo no regenera esa alma, nunca se va a acercar a Dios. Pero gloria a Dios, porque así como uno pecó y vino la transgresión a todos, por la obediencia de otro vino la salvación a todos, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por esa es la razón que nosotros adoramos a Dios y nos reunimos y somos la iglesia de ¿qué? Del Señor. Entonces, si pasase todas estas cosas, entonces dice, pero si pasan estas cosas y luego ocurren estas, que es las que yo espero que el templo y las reuniones de ustedes produzca, entonces todo lo que era, si fuera el caso de cerrar el cielo, que no hubiese lluvia, o si que mandó a la langosta que consumiera la tierra, o si fuera la pestilencia que envió al pueblo, si el pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y el verso 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Gloria a Dios. Le voy a decir algo que yo le titulé este mensaje, Dios hace un llamado al pueblo. Le dije que en el contexto viene a ser una afirmación. Pero para nosotros, en nuestro contexto, entiendo que este mensaje es un llamado a nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo unos tiempos que lógicamente, óigame, el que no haya visto situaciones extraordinarias en este pasado año y en lo que está comenzando en este, yo no sé, vive en otro lugar, ¿verdad que sí? Porque ciertamente el año 2021 cerró muy, muy interesante y el 2021 está abriendo también bastante interesante. Había muchos issues sociales, muchos issues políticos, pero más de todo lo que nos ha tocado de cerca, que tiene que ver con la salud. Esta situación de la pandemia que todavía está presente y todos los cambios sociales. Déjenme decirle algo, mis queridos hermanos. Los estudiosos, los sociólogos están y aquellos que se encargan de la salud mental en nuestra sociedad están vislumbrando que post pandemia va a haber otra pandemia, pero no de un virus, sino de enfermedades mentales. O sea, van a haber personas que todos estos cantazos emocionales que han sufrido de la pandemia, de la situación política, de la situación económica y todo lo que ha traído, porque vuelvo y le digo, o sea, la decisión de uno no afecta solamente a él o a su círculo inmediato, afecta a todos. Entonces, ¿qué ocurre? A nivel emocional, el pueblo está recibiendo mucho embate, mucho golpe. Algunos los han aguantado.
De hecho, cuando cerró el año 2020, yo en las redes sociales utilicé esta analogía del año que pasó, de 12 meses, como si fueran 12 rounds de boxeo. Y de manera jocosa, para llevarle un poquito de, ¿verdad?, de alivio dentro de todo lo que vivimos, utilicé la imagen de Rocky Balboa. Porque si usted ha visto sus películas, ¿sabe algo? Rocky ganaba las peleas, pero no salía ileso. Óigame, en todas las películas de él, en las que él ganó, salía con los dos ojos casi cerrados, con un dolor en los costados y bien lastimado. Pero ¿qué pasa? Él decía, pero I win. Él ganó. Y claro, ganó, y esa es la celebración, porque la película en sí mismo, en su filosofía, implica el aspecto de la perseverancia, el aspecto de mantenerse en pie. Y como él dijo en una ocasión en una película, le dijo al hijo, no es cuestión cuántas veces tú te caes, cuántas veces te levantas. Y utilizó esa enseñanza de lo que es la vida, de que tú te puedes caer muchas veces, pero lo que te hace grande no es, lo que te hace menos no es que te caigas, ni lo grande es que nunca te caigas, es que si te caes que te levantes. Porque cuántos de nosotros en este pasado año o en la vida que Dios nos ha tenido la gracia de que podamos participar, hemos tenido muchas caídas, y no me refiero sencillamente a pecados, porque cuando hablamos de caídas rápido alguien está pensando, no, una inmoralidad aquí, un pecado acá. Claro que también ha habido tentaciones, claro que ha habido circunstancias que a lo mejor nuestras rodillas han flaqueado, pero yo me refiero a los ataques que han venido a nuestra fe. A esos momentos en que digo, sí Señor, sigo creyendo en ti, sí Señor, sigo creyendo en ti, y uno sigue recibiendo los embates y todo a nivel emocional, y sigue por allí, y siguen los ataques, pero llega un momento que parece que espiritualmente nuestras rodillas flaquean y dicen, ¿dónde tú estás, Dios? O hasta inclusive podemos hacernos eco de una de las 7 palabras de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nos podemos sentir así. Entonces ya estamos casi del knockout. Pero por la gracia de Dios nos levanta y tenemos un segundo aire y seguimos hacia adelante y decimos entonces como el apóstol Pablo, he acabado la pelea, he peleado la batalla. O sea, y estamos en pie porque Dios es quien nos ha dado ese aliento, gloria a Dios. Entonces, vivimos en un tiempo donde, mis queridos hermanos, a nivel político todo esto ha sido sacudido, a nivel económico ha sido sacudido, pero le voy a decir algo también a nivel religioso. Esto es un tiempo, mis queridos hermanos, donde la iglesia está puesta a prueba. Está puesta a prueba porque sencillamente la iglesia ha participado como protagonista en algunas cosas. ¿Y qué sucede, mis queridos hermanos? Esto ha traído mucha confusión. Ha traído tanta confusión, mis queridos, que a algunos le ha traído aflicción. De hecho, conversaba en estos días con pastores que me dicen, me dijo, pastor, después de la pandemia, yo me temo que nuestras iglesias pueden estar más vacías. Y la pregunta que yo le dije, bueno, ¿y por qué tú crees? ¿Porque se enfriaron por el virus? Y me dicen, no, se enfriaron por el testimonio de la iglesia y la sociedad. Y yo dije, wow. Y me dijo, pastor, vamos a orar. Porque la iglesia ha dejado de ser sal, ha dejado de ser luz. Imagínense en las redes sociales cristianos atacando cristianos. ¿No lo ha visto eso? Es triste. Atacándose por asuntos que no son tan, para efectos del reino, no son tan importantes. Especialmente para nuestra relación entre otros. Como inclusive todas esas frustraciones que vienen como resultado de lo que está pasando, pues ya está explotando, como dijeron los de la conducta, lo habían anticipado. Muchos van a entrar en depresión, unos van a entrar en ansiedad, lo van a proyectar. ¿Y dónde está la iglesia? Pues yo le voy a decir algo, la iglesia tiene que estar donde Dios ha dispuesto que esté. ¿Y sabes qué? Sanando al herido, gloria a Dios. Llevando bálsamo al corazón. La iglesia tiene que estar donde está la manifestación de la humanidad del ser humano en cuanto a sus dudas existenciales. Esta pandemia puede ser una gran oportunidad para nosotros ser la luz y la sal que Dios ha determinado que seamos, o sencillamente no ser nada, simplemente una sal que en lugar de sazonar sea pisoteada por los hombres.
Y yo quiero que en el nombre del Señor, la iglesia del Señor, y empezando por nosotros, seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Y por eso la iglesia tiene que ser la iglesia. La iglesia no puede ser otra cosa. La iglesia tiene que ser lo que Dios ha determinado que sea. En base a la afirmación, y en este caso yo lo llevo al llamado que Dios nos hace a su pueblo, en base a la hora que vivimos, yo veo aquí en el verso 14, pues los ingredientes o lo que conlleva ese llamado de ser el pueblo de Dios, que nunca se nos olvide. Que somos un ente que está inmerso en la sociedad, pero somos un ente diferente. Somos un grupo de personas que se reúne en un edificio, pero con una agenda diferente a todas las demás instituciones humanas. Nuestra agenda es glorificar a Dios llevando el evangelio a otras personas, de manera que aquellos que son enemigos de la fe, aquellos que están en un profundo dolor, en aquellos que están en matrimonios que parece que se han de destruir, se puedan reconciliar, en aquellos jóvenes que se encuentran en dudas por tantos mensajes que escuchan, pero al mismo tiempo esos mensajes no los satisfacen y hasta han pensado en privarse de la vida porque no encuentran una contestación. Nosotros podamos llegar a ellos demostrándole amor, que podamos ver el campo misionero no como nuestros enemigos que hay que atacar, sino como nuestros amigos que hay que evangelizar. Ya basta de estar viendo al otro, al prójimo, como un enemigo. Tenemos que verlo como un campo de evangelización y tenemos que verlo como Cristo los vio, con compasión, con amor, aunque nos reciproquen con piedras, aunque nos reciproquen con insultos, aunque se burlen de nuestra fe. Seamos la iglesia, porque a fin de cuentas solo la iglesia podrá hacer el cambio en este mundo. Pero es la iglesia haciendo la iglesia, no la iglesia, dice la iglesia, pero con actitudes del mundo. La Biblia no me dice a mí, insulta al que te insulta. Te dice, no, bendice al que te insulta. No te dice, óyeme, al que te ataca, atácalo más duro y si puedes, destrúyelo. Oye, ese no es el evangelio. El evangelio que me dice es que sencillamente ore por mis enemigos y que le demuestre mi amor, y que si yo veo al necesitado le brindo una ayuda, y si ese que luego le brindo la ayuda no es grato, o sea, no es agradecido, pues entonces yo digo, Señor, mira, yo hice lo que tú me mandaste a hacer, pero como quiera lo amo. No tiene que ver nada conmigo, esto ya es un asunto de él contigo. Pero hoy día la iglesia del Señor ha pretendido defender la fe con armas carnales. Y saben que el problema es que esos aceites y vinagre, eso no moja. Es más, hasta entre aquellos que son piadosos dicen contra, es que esto como que no pega. Esto no pega. Esto no va de la mano. O sea, que yo para convencer a los otros de acerca de mi fe tenga que humillarlos, que tenga que lanzar improperios, que tenga que inclusive hacer bullying. Ese no es Cristo. Nosotros predicamos un mensaje que viene de Cristo con el carácter de Cristo. ¿Qué es lo que hizo que la iglesia a través de los siglos fuera la que permaneciera a pesar de que el imperio, se levantaron todos los imperios, estaban en contra del cristianismo? Pero el cristianismo seguía encendido. ¿Por qué? Porque ellos seguían las pisadas de Jesús. Ellos no dejaron que el imperio los controlara. Ellos no dejaron que ser asimilados por ese espíritu de la época. No, ellos siguieron enfocados. Por eso, como dice el autor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y sigamos su ejemplo. Y ustedes verán que siguiendo ese ejemplo es que entonces las tinieblas van a seguir cediendo. Pero las tinieblas, mi hermano, no van a ceder si nosotros llevamos un mensaje con actitudes de las tinieblas. Entonces, en este texto, verso 14, como le dije, lo aplico hoy para efectos de nuestro contexto, como Dios hace un llamado a su pueblo. Yo creo que es tiempo de que estas cosas que ya las sabemos, las atesoremos y las hagamos propias.
Yo quisiera que todo lo que es el mundo evangélico lo hiciera, pero yo no puedo cambiar el mundo. Nosotros lo que sí podemos es cambiar cada uno. Y cambiando cada uno, Dios va a hacer cambios eventualmente. Lo primero es, mis queridos hermanos, es que este llamado es al pueblo de Dios. Mire lo que dice aquí. Si se humillare, ¿qué? Mi pueblo. O sea, Dios nos está llevando esta instrucción o esta afirmación al pueblo o en general. O sea, esto no es un llamado al mundo. Porque hoy muchas veces la gente romántica le dice, no, que el mundo se arrodilla ante Dios. Pero el mundo no se va a arrodillar ante Dios, por favor. ¿No creen? Entonces, el poder de Dios para manifestarse en la tierra y en el mundo no se da porque todo el mundo lo haga, sino porque las personas correctas, que es decir, no lo hagan. ¿Y quiénes son esos? Tú y yo. Yo no puedo pretender que el que está allá, que no conoce al Señor, sea el que se humille delante de Dios. No lo conoce. Pero sí se espera que sean nosotros los que nos humillemos delante de Dios. Por lo tanto, es un llamado a nosotros. Yo le voy a decir algo. En todo esto que está ocurriendo, la buena noticia dentro de todo este caos que está pasando a nivel social, político y económico, sigue siendo la iglesia del Señor. Pero la iglesia, de nuevo, siendo la iglesia. No la caricatura que se está dando. Es siendo la iglesia. Es que nos comportemos a la altura de nuestro llamamiento, que nos comportemos a la altura de nuestra identidad. ¿Qué es nuestra identidad? Usted y yo somos el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Somos su pueblo. Como dice en 1 Pedro capítulo 2, verso 10, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, este asunto de pertenencia, o sea, de que soy el pueblo de Dios, implica no solamente que Él es mi Señor, sino que entonces yo debo seguir de acuerdo que a su carácter y a su forma de ser. En Pedro mismo dice que el juicio comienza con la casa de Dios. Le voy a decir, mis queridos hermanos, la iglesia del Señor, en términos de su desempeño y de su asociación como hermanos en la fe, debemos hacerlo con credibilidad y naturalidad. ¿Por qué he puesto esta idea dentro de este punto de que es un llamado al pueblo de Dios? Bueno, porque uno como pueblo, mis queridos hermanos, uno debe ser real. Cuando digo real, quiero seguir haciendo énfasis que es que mi amor hacia ustedes no es fingido. Que mi respeto hacia ustedes no es fingido. Que cuando veo un compañero pastor no es fingido. Que yo digo, oh, mi hermano en la fe, tremendo. Porque una de las cosas que ha matado a la iglesia, y voy a hablar sin filtro, es la hipocresía. La ha matado. Mire, mi hermano, eso casi es una herida de muerte, lo que ha pasado en la iglesia del Señor. Oh, mi hermano en la fe, bla, bla, bla. Y cuando luego a cuartos oscuras maquinas de cómo destruirlo. Oh, no, yo amo el mundo. Oh, sí, voy a evangelizar y no lo hace. Eso es hipocresía también. O sea, queremos que el Señor bendiga algo que nosotros lo hemos convertido más bien en una organización de hombres. No en una organización controlada por el señorío de Cristo. Queremos construir el arca que nos salve, pero con los materiales y con las medidas y con la ingeniería mía, no con la de Dios. Y yo le doy gracias a Dios que Noé fue lo suficientemente listo para escuchar todas las instrucciones que Dios le dio acerca del arca. Porque si Noé hubiera sido bautista o presbiteriano o lo que sea, evangélico de estos tiempos, hubiera dicho, Señor, ok, espérate un momentito, tú quieres construir un arca, pero yo voy a poner las ideas. Yo voy a ir a Home Depot a comprar los materiales. Y el Señor dice, no, pero es que yo lo que quiero son de los árboles que están ahí. No, yo voy a ir aquí, es más, yo te voy a enseñar el plano y te voy a decir que esto va a ser bueno. Y se hubieran reunido en una asamblea y en votación mayoritaria hubieran escogido comer el arca. ¿Cierto o falso? Claro, no sin antes 2 o 3 peleas. Ah, claro, porque si no peleando son bautistas. Dicen por ahí que donde hay 2 bautistas hay 6 opiniones. Entonces, ¿qué sucede? Creaban el arca y ellos muy satisfechos con su arca. ¿Y sabes qué pasaba? Como el Titanic. ¿Qué le pasó al Titanic?
Que de hecho dice por ahí la historia que ellos mismos dijeron, este barco ni Dios lo hunde. No, claro, un iceberg lo hundió. Y Leonardo DiCaprio no estaba ahí para hacerlo más bonito. No, él no estaba ahí, no. El Titanic se hundió. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? Porque de lo que el hombre nace y se desarrolla está destinado a la destrucción. Lo que viene de Dios permanece para siempre. Entonces, lo primero que esto es un llamado al pueblo de Dios. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que despertar y entonces, de acuerdo a la revelación de las Escrituras y de lo que el Espíritu Santo mismo lleva a nuestros corazones, decirle, Señor, queremos ser lo que tú quieres que nosotros seamos. Las tradiciones son buenas, sí, pero yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Nosotros arrastramos algo bonito de hombres de Dios del pasado, pero ¿qué era lo que hizo especial a esos hombres de Dios? No solo su habilidad intelectual, teológica, era su relación con Dios. Era gente que se iba de rodillas delante de Dios. Eran personas que no se movían si Dios no estaba en el asunto. O sea, ellos se unían como un eco a lo que Moisés dijo en el Antiguo Testamento. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Ese era el espíritu de los antepasados nuestros. Y yo creo que eso es lo que más debemos emular, lo que debemos buscar imitar, ese espíritu. Porque esto es un llamado al pueblo de Dios. Recordar que como pueblo de Dios somos parte de un hermoso pacto. Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. En ese pacto Dios no falla, sus promesas, Dios no falla en todo lo que ha establecido. Nosotros gozamos del nuevo pacto bajo la sangre de Cristo Jesús. Una sangre que es perfecta, un sacrificio perfecto, un sacrificio que nos ha hecho sus hijos eternamente y para siempre. Recordemos en medio de todo esto nuestra identidad. Somos el pueblo de Dios. No somos el Club Rotario. No somos el Club de Leones. No somos el Club de los Gatos Pelú. No. Somos la iglesia del Señor. Tampoco somos Hewlett Packard, no somos una compañía. No somos Apple. Repito, no somos Apple. Tampoco somos JCPenney. Somos la iglesia del Señor. Los pastores no somos CEO, somos siervos del Señor. Los miembros de la iglesia no son accionistas y consumidores religiosos, son los hermanos y la familia de la fe. Gloria a Dios. Que nos amamos. Los miembros de la iglesia somos restaurados por Dios, pero no somos perfectos. Tenemos que lidiar con nuestras diferencias y nuestras imperfecciones, tolerándonos con el amor de Cristo. Y usted sabe qué ocurre cuando la iglesia es la iglesia. El mundo entonces empieza a mirar hacia la iglesia. No con desprecio y con burla, sino con admiración. Antes de pasar al siguiente punto, ¿se acuerdan cómo estudiamos el libro de los Hechos que dice, y la iglesia tenía favor con el pueblo? Y la iglesia añadía a la iglesia, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Yo le pido a Dios que traiga un avivamiento, que ya el mundo comience a mirar con respeto y admiración a la iglesia. No la mire como la está mirando ahora. Que no la vea simplemente como ese ente social que tiene sus propias agendas, sino como el lugar donde un Dios maravilloso hace obras sobrenaturales en personas comunes y corrientes. Que puedan decir, como dijeron de Pedro y Juan, que los reconocían, que eran del vulgo, pero hablaban como Jesús porque reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, se puede, gloria a Dios. Pero para que eso ocurra, entonces tiene que ocurrir lo segundo, humillación delante de Dios. Él dice aquí, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Pero la palabra clave es si se humillare. ¿Qué es humillarse? Claro, en nuestro lenguaje, ¿verdad? Humillación implica como cuando una persona al frente de otro con una imprudencia te hace sentir mal. Y aquí lo que se refiere a humillación es primeramente dentro del carácter personal de nosotros con nuestro Dios, reconocer nuestros errores y nuestros pecados. Si el pueblo se humillare. O sea, es un acto de la voluntad, es un acto personal y es un acto
que ha sido impregnado en nuestros corazones por la persuasión del Espíritu Santo. O sea, es esa sensibilidad de sencillamente decirle a Dios, tú tienes la razón. Señor, yo necesito de ti. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Me llama la atención, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, hay lugares donde invocan el nombre de Dios, pero la gente no se humilla. Entonces, ahí es que está el problema. ¿Por qué? Porque donde el nombre de Dios es invocado, definitivamente tiene que haber una actitud de humildad y de reconocimiento de nuestra dependencia de Dios continuamente. Oh, mis queridos hermanos, Dios no espera de ti más de lo que tú eres, porque Dios sabe lo que somos barro. Pero sí, lo que Dios nunca va a rechazar es un corazón contrito y humillado delante de Él. Oh, mis queridos hermanos, Dios no te usa a ti más o menos porque ayunes más que el otro, o porque sepas más Biblia más que el otro. Ustedes saben algo, esta semana yo escuchaba algo de un testimonio que se lo compartí a mi esposa, y son de esas joyas que aparecen a veces en las redes sociales, que no es muy común. Pero esa persona estaba dando un testimonio de que él decía que en sus inicios en la fe, él pensaba que con sus ayunos y su conocimiento teológico, él se ganó el derecho de ser usado por Dios. Miren eso. Él decía, como yo ayunaba todos los días y como yo leía la Biblia todos los días y conocía buena teología, yo me gané el derecho de ser usado por Dios. Y dice que entonces comenzó basado en esa seguridad en lo que él hacía. O sea, él ayunaba, él leía, él estudiaba. Por lo tanto, pues Dios lo necesitaba muchísimo, él lo iba a respaldar. ¿Y qué ocurre? Dice que comenzó a ministrar y nadie le hacía caso. Al principio, pues lógicamente utilizó la excusa de que no, como estoy predicando la verdad, pues nadie me hace caso porque a Cristo lo rechazaron, entonces ese tipo de cosas. Pero el asunto es que el rechazo continuó semanas y semanas y semanas y semanas y nadie le hacía caso. Hasta que un día Dios lo llevó a donde lo quería llevar y fue de rodillas. Y luego de él haber explorado todas las excusas posibles de por qué no le hacían caso o por qué su ministerio no despegaba, él se fue de rodillas delante de Dios. Señor, ¿qué pasó? Y él dice que el Señor llevó esta impresión a su corazón y le dijo, ¿sabes qué? Tú no confías en mí. Y como que él dice, que no confío. Sí. Tú confías en que como tú ayunaste y tú sabes teología, yo estoy obligado a hacerle eso contigo. Entonces, a fin de cuentas, tú estás poniendo tu confianza en lo que tú haces, no en lo que yo hice por ti. El protagonista de tu ministerio quiere ser tú, no quieres que sea yo. El día que tú hagas esas cosas pensando en que yo me voy a glorificar, van a pasar cosas en tu vida. ¡Wow! ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que, pues miren, ahora mismo congregarse es bonito. Y esto es parte de nuestra responsabilidad. Y leer la Escritura y conocer la sana doctrina y enseñar y todo ese tipo de cosas. Pero Dios no me va a usar a mí por eso. Dios me va a usar por su gracia. Bendito sea su nombre. O sea, yo no puedo decir donde Dios, mira Señor, que yo tengo un doctorado y por eso tú me tienes que usar. El Señor dice, sí, que bueno. Yo sé a Pedro y le enseñé después. Yo no necesito más gente como tú, Carlos. Le voy a decir sinceramente, Dios no me necesita a mí, yo lo necesito a Él para llevar a cabo, hacer lo que Dios me llamó a hacer. El día que yo me crea que Él me necesita, olvídese, yo voy a estar fulminado. Porque Dios no me necesita a mí. Dios no necesita las grandes cabezas que están ahora mismo por ahí circulando. Dios lo que necesita es un corazón delante de Dios, bendito sea su nombre. Eso es lo que Dios utiliza para su gloria. Y todo lo demás entonces viene a tomar razón de ser. Todo lo demás entonces dice, wow, Dios lo usa para su gloria. Pero para ello tiene que ocurrir la humillación. Humillación de reconocer que aún dentro de todo el conocimiento bueno que tenemos, paradójicamente podemos ser soberbios. Perdónanos, Señor. Tenemos que reconocer que también el hecho de que pertenezcamos a una gran denominación, eso no es lo que nos hace grandes, porque las denominaciones van y vienen. Cristo permanece para siempre. Que lo que comenzó por gracia tiene que continuar por gracia y seguirá por gracia. Dios me amó a mí siendo un pecador y Dios me sigue amando
Aun cuando ahora yo estoy creciendo espiritualmente, pero Dios no me ama más porque yo estoy creciendo espiritualmente, sino porque ya Dios decidió amarme. Y yo estoy creciendo espiritualmente porque yo necesito crecer espiritualmente. Pero el amor de Dios no está condicionado a Carlos, cuando tú sepas más teología te voy a amar más. No, hombre. No, Carlos, cuando tú escribas un libro te voy a amar más. No, hombre. Dios lo que va a decir, pues voy a escribir 100 y yo, si estás altivo, no te escucho. Dios me ama igual cuando estaba en mis pecados, cuando me perdonó, cuando estoy sirviendo en el ministerio y cuando llega a su presencia. Ni más ni menos. Como dijo a través de Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, el pueblo de Dios entrar en humillación es reconocer cuáles han sido los pecados sutiles que se han infiltrado dentro de la iglesia del Señor. Y digo en general, pecados de soberbia, de altivez intelectual, de creernos los más estrategas, de creernos que inclusive el reino de Dios no se mueve en este lugar si yo no estoy presente. Dile no, Señor. También humillación implica reconocer que nos hemos enfriado delante de Dios, que nuestras expectativas han sido más del hombre que de Dios. Debemos reconocer en esa humillación que si hay personas en la sociedad en altos cargos que están fallando a Dios, es porque la iglesia falló en el pasado en levantar hombres de Dios. Una de las cosas que yo le pido a Dios por la Iglesia Bautista Central Hispana es que Dios nos permita ser un lugar donde se levanten muchos líderes para la gloria de Dios. Y sobre todo que vengan adolescentes y conozcan el Evangelio, y que esos adolescentes no necesariamente tienen que ser un pastor ordenado o un misionero plantador de iglesia, sino que pueda ser un buen abogado que sirva a Dios, que pueda ser un buen médico que sirva a Dios, un buen contable que sirva a Dios. Nuestra sociedad no es que necesite más pastores y misioneros, necesita más misioneros dentro de las leyes. Dios necesita más misioneros en la medicina. Dios necesita más misioneros como aquel que reparte el periódico. Porque entonces es la sociedad que cambió. Gloria a Dios. Y para ello tenemos que humillarnos delante de Dios, porque separados de Él, ¿qué? Nada podemos hacer. Y dentro de ese llamado de humillación, mis queridos hermanos, y voy a lo último, es que es un llamado al pueblo de Dios a tener ¿qué? Una relación más profunda con Dios. Dice aquí, y buscar en ¿qué? Mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. O sea, esas son las condiciones de lo que Dios estableció en cuanto a lo del contexto del templo de Salomón, de que ese pueblo, pues mira, si pasan estas cosas y hacen esto, pues entonces yo voy a escuchar. Y lo aplicamos hoy. Relación. Yo creo que Dios en la persona de Jesucristo nos ha revelado lo que es una relación. Cuando analizamos la vida de Cristo en los evangelios, ¿por qué los discípulos le pidieron a Jesucristo en un momento dado, Jesús, enséñanos a orar? ¿Por qué? ¿Sería porque ellos no oraban antes? No, falso. Ellos oraban. Pero ¿cómo oraban? Esa es la gran pregunta de los 60,000 centavos. ¿Se acuerdan de esos shows de concurso? Por algo. Yo puedo darle rienda suelta a mi imaginación y poder decir, bueno, a lo mejor lo oraban de una manera protocolar, de una manera rutinaria. Pero ellos veían en Jesús a alguien que por la mañana se levantaba y oraba. Pero no era porque alguien le había dicho, ay Jesús, por las mañanas es que la oración es más espiritual. Sí. A nosotros los seres humanos nos gusta entrar en reglas y tradiciones. Yo recuerdo que comenzando en el ministerio, uno escuchaba tanto consejo y tanta cosa, ¿verdad? Y uno empezando, pues absorbía todo lo que te decían, hasta que luego uno comienza a desarrollar un pensamiento crítico y basado en tu relación con Dios y las Escrituras. Y yo recuerdo que alguien me dijo en una ocasión, Carlos, si tú quieres bendición en tu iglesia, tienes que orar. Y yo digo, no, yo estoy orando. Y dice, ¿a las 4 de la mañana? Y yo dije, ¿a las 4? No, a las 4 estoy durmiendo. Me dice, ahí está el problema. Y me lo dijo así con esa, porque ponen esa voz y esa, ahí está el problema. Ay, si te levantas de madrugada, ahí es que está.
Entonces me lo dijo con esa voz así que hasta asustó me dio. Yo dije, wow, porque todo es un drama, tú sabes, como una... Y yo empecé a hacerlo. Me acuerdo, no sé si mi esposa se acuerda que yo me iba a la capillita y nos íbamos como 3 hermanitos y como a las 5 de la mañana íbamos a orar. Y me acuerdo que yo hice ese llamado a la iglesia, hermanos, a las 5 de la mañana vamos a empezar a orar. Y llegué yo el primer día, y el segundo yo, y el tercero también, y el cuarto y el quinto, y después llegaba uno que otro hermano, pero el punto es que yo empecé a hacer la fórmula. Pero ¿saben algo? No hubo mucho cambio. ¡Oh! Dios mío, que vendrán después los comen. ¿Usted sabe por qué no hubo cambio? Porque yo estaba condicionando la bendición de Dios al sacrificio de levantarme a las 4 de la mañana. O sea, mi confianza no estaba puesta en que Dios me estaba escuchando, sino que yo estaba haciendo un sacrificio, como si yo estuviera en la vieja teología romana, de que me levanté a esa hora, y como esa hora era la manera más difícil para mí, pues entonces Dios sí ahí me iba a contestar. Y me di cuenta y yo dije, es bueno, y debo decirle, no desanimo el que lo haga, qué bueno que lo hagan. Sí, mire, a las 4, a las 3 de la mañana, pero yo he aprendido algo. Sea a las 2 de la mañana, sea a las 4 de la tarde, sea a las 6 o a las 7, Dios no tiene un reloj para decir, Carlos es más espiritual porque lo hizo esta hora. Lo que está buscando es que Él no ve la hora, Él ve mi corazón. Él no ve la hora. Tampoco ve el lugar. Si es que vengo aquí, como yo tengo las llaves, vengo escondidito aquí, me jodillo, porque aquí es más espiritual. Porque puede ser que en el carro, guiando allí, claro, con los ojos abiertos, yo esté con un corazón ahí, como dijo el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y Dios escucha eso, porque Dios ve que un corazón, porque todo se resume en esto, relación, hermano. Hermano, yo no abrazo a mi esposa todos los días porque el libro de consejería matrimonial dice, primer paso por la mañana, abrázala. O sea, yo no tengo una pisajita en la nevera que, ay, se me olvidó el primer paso. Michelle, espérate, el primer paso. ¡Fua! Un abrazo. ¿Te sientes bien? Ah, ya me siento bien. Ok, ya vamos a hacer un checkmark. Ya. Y acuérdate de las 2 de la tarde, pones hasta la alarma. A las 2 de la tarde, tiquitín, tiquitín. Michelle, te amo. Sí, porque el consejero del libro de matrimonio, según qué sé yo, dijo que si a las 2 de la tarde es la parte que tengo que decirte te amo, cumplí. Tick, ok, nice, man. Todos caemos en rutina. Entonces mi esposa va a decir, ya yo sé que a las 2 me va a decir que me ama, pero no porque le sale, sino porque leyó el libro y dijo que a las 2 había que hacerlo. Y ¿saben algo? Va a llegar un momento en que la relación se vuelve que es robótica, no es natural. Ahora, cuando tú de tu corazón tú dices, ay, yo anhelo estar en mi casa para estar con mi esposa, ella estar conmigo, yo estar con mis hijos, yo estar con mis hermanos en la fe. Qué lindo, tú percibes cuando algo es natural. Tú percibes cuando tú eres bien recibido en un lugar. Cuando la gente se alegra de verte, tú lo percibes. No tienes que decirlo, hay unas expresiones, hay un lenguaje corporal. Como también sabes que no eres bien recibido. Y tú llegas y, pastor, bendecido varón. ¿Por qué estar aquí? ¿Qué? Pero cuando hay relación, mis queridos hermanos, y Dios que busca de nosotros, sea a las 3 de la tarde, repito, a las 10 de la noche, o a la hora que sea, pero que legítimamente anheles estar con Dios. Recuerdo esos tiempos donde habían ministros y hasta personas que decían, yo oro 8 horas todos los días, como si eso fuera un... entonces parecía una competencia porque el otro decía, no, yo le voy a ganar, yo voy a estar en 10. Esto era como si querer romper el récord del libro de Guinness. Entonces, entonces yo ayuné 10 días, no, yo estuve 20 y por poco me muero, pues tú eres más espiritual. Entonces, ¿qué sucede? No es eso, Dios no busca eso. Dios lo que busca, mis queridos hermanos, es un corazón contrito y humillado. En que el que está orando y ama a Dios no cuenta las horas. A lo mejor le han pasado 10 horas. Y combino con esto con una ilustración, y es que cuando uno tiene una relación real con alguien no cuenta las horas. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido, Michelle y a mí, que estamos compartiendo con hermanos de la fe
Y ese hermano de la fe ha dicho, no, pastor, yo lo que voy a estar aquí son 15 minutos porque vine a verlo, y los 15 minutos se transforman en 4 horas, 5 horas. Es más, sacamos las sillas y comemos ahí. ¿Sabes por qué? Porque hay relación. Tú ni te diste cuenta que pasaron 4 horas después que dices, ay, Dios mío, me tengo que ir porque mañana trabajo. Pero como hay relación, ese tiempo pasó así. No estamos contando las horas. Es el amor que le tenemos a Dios. Que nuestro corazón, mis queridos hermanos, encienda en relación con Dios. Yo espero que en este año no haya más edificios encendidos por turbas de lo que sea, ni de derecha ni de izquierda, sino que hayan iglesias encendidas. Y usted dirá, iglesias encendidas, sí, pero en el fuego de Dios. Que cada corazón de los creyentes esté encendido con el Señor. Que podamos decir como aquellos de caminantes de Maús, que dijeron, y no hablaba él, y nuestro corazón estaba encendido cuando nos abrió las Escrituras. Que podamos tener ese corazón en fuego con el Señor. Y cuando una iglesia está en esa relación con Dios, en fuego con el Señor, en una relación viva, natural, en una relación propia de hijo y padre, padre e hijo, que es la relación que tenemos con Dios, y siendo de manera natural y orgánica, entonces todo lo demás va a venir. Porque el mundo dirá, eso sí es diferente. Eso es diferente. Y el que no se convierte, respeta. Respeta a la iglesia ¿de qué? Del Señor. Dios nos hace un llamado. Y ese llamado es que recordemos nuestra identidad, que somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia del Señor. Bendito sea su nombre. Dejemos que la iglesia sea la iglesia. ¿Dónde descubrimos eso? En las Escrituras. Y es un llamado al pueblo de Dios, nosotros como iglesia, a humillarnos delante de Él. Reconocer, cada cual en su carácter particular, ha de reconocer el área donde Dios tiene que trabajar, pero sobre todas las cosas, como Dios dice, es con humillación. Y lo tercero es, recordemos que Dios nos llama a una relación, buscar su rostro, relacionarnos con Él en arrepentimiento, pero que nuestro corazón se encienda para la gloria de Dios. Eres bueno, 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 bueno.